En este apartado vamos a ver algunos ejemplos del análisis y el estudio de la genética de poblaciones. En el teórico vieron los conceptos y contenido indispensable para entender la temática. Ahora veremos algunos ejemplos. En la genética de poblaciones estudiamos las secuencias de ADN, pero ¿cómo se obtienen estas secuencias? A través del tiempo han ido cambiando las técnicas, los métodos de obtención. Dos grandes técnicas que se han usado han sido la PCR y hoy en día se está usando mucho las nuevas tecnologías de secuenciación, específicamente lo que es de la plataforma Illumina. ¿En qué consiste esta nueva tecnología de secuenciación? Vamos a ver algunas generalidades para que puedan entender y después hay varias variables que se aplican tanto para el diagnóstico como para los estudios de poblaciones y demás análisis de hoy en día en genética. Bien, los pasos en general consisten, nosotros hacemos la extracción de DNA, este DNA es una molécula grande, entonces lo que se procede a la fragmentación, a que sean pequeños fragmentos de DNA a los cuales se le coloca a estos pequeños fragmentos, se le colocan secuencias conocidas a cada costado de los fragmentos, lo que se llama librerías. Esta es la preparación de las librerías. Para poder después secuenciarlo y manejarlo in silico. Un paso que puede estar o no es el enriquecimiento de estas librerías, porque dado que nosotros hacemos la fragmentación de todo el genoma total, vamos a tener sectores del genoma que van a estar más representados que otros. Esto nos da la complejidad del genoma. Entonces, para fragmentos que no están tan representados o que queremos que estén más representados, seleccionarlos de alguna manera para estudiarlo en más profundidad, se enriquece. Este enriquecimiento consiste en secuencias complementarias al fragmento, a la región de DNA que se quiere estudiar, entonces hibridan y se separan desde el resto del DNA. Entonces de esta manera se enriquecen las librerías, pero este paso puede estar o no. Luego se procede a la amplificación por PCR de todos los fragmentos. Acá tenemos miles y miles de fragmentos, por decir millones de fragmentos de DNA como producto de la PCR. Posteriormente se procede a la secuenciación propiamente dicha, que se hace uso de los fragmentos aledaños que pusimos a cada fragmento a secuenciar. Esto se secuencia, cada uno de estos fragmentos queda separado y se forman clúster y se secuencia, y esto es detectado la fluorescencia por la máquina que nos dice qué posición ocupa cada nucleótido en cada fragmento, para después tener los datos crudos. Se hace una curación de los datos y obtenemos las secuencias que estamos buscando. Los estudios de genoma, ya sea podemos tener mitogenoma o el genoma nuclear o ensamblar un genoma de novo, y bueno, después se procede para los análisis de estudio que uno quiera. Para entender un poquito más lo que sucede dentro de la máquina en el momento de secuenciar, inicialmente nosotros teníamos el DNA total, que lo hemos cortado, fragmentado. A este DNA total le agregamos unos adaptadores a cada extremo del fragmento. Estos adaptadores son secuencias conocidas. Luego se lo coloca en una celda y el resto de los pasos ocurre dentro del aparato. Cada uno de estos fragmentos en cadena simple quedan dispersos. Estos son distintos fragmentos, distintas regiones del genoma quedan dispersos. Ocurren ciclos de amplificación sin tener los nucleótidos marcados. Entonces esto quiere decir que cada fragmento se va a clonar y queda fijo en un lugar en la celda. De esta manera, después de varios ciclos para clonar cada uno de estos fragmentos que quedan dispersos en la celda, obtenemos lo que son los clústeres. Entonces tenemos este clúster que tiene un fragmento distinto a este fragmento que originó este otro clúster. Entonces, luego que ya se formaron los clústeres, comienza propiamente la secuenciación, en el que se adicionan nucleótidos que están marcados, y en cada paso de amplificación el aparato con un láser detecta cada nucleótido que se va adicionando en el fragmento, en cada clúster, en cada lugar distinto, y esto lo detecta y lo va guardando la máquina. Luego de varios ciclos, nosotros tenemos, por ejemplo, acá que esta es la misma celda en el que tenemos 4 clústeres y tenemos distintos eventos de adición de los nucleótidos marcados. Podemos ver que en el primero que aparece tenemos una guanina, una citosina, una timina, una guanina y una adenina.
y así va guardando el fragmento de cada clúster de la secuenciación. Después nos dan estos aparatos, estos datos que son los raw data, los datos crudos, para que nosotros los analicemos in silico y los ordenemos. Bueno, lo que obtenemos después, que nos envían después de secuenciar, son los datos crudos. Estos datos crudos se obtienen en un archivo que se llama FASTA-Q. No olvidemos que nosotros tenemos nuestro fragmento de interés que teníamos, le agregamos unos adaptadores a cada costado, que son secuencias que nosotros conocemos. Y estos adaptadores, por así decirlo, son como etiquetas que nos permiten a nosotros en una misma celda secuenciar distintas muestras provenientes de distintos individuos para procesarlas después todas y separarlas según estén marcado cada fragmento según las etiquetas que tenemos a cada costado. Una vez que hacemos la curación de los datos, este archivo FASTA-Q tiene mucha información. Entre ellas tenemos la calidad QC, que nos dice con qué calidad, con qué seguridad el equipo leyó que en cada posición es ese nucleótido y no es otro nucleótido. Esta es la calidad QC de cada fragmento leído. Luego lo que hacemos es curar estos datos, ver si hay muchas duplicaciones, remover que hayan sido cuando se forma el clúster, cuando se forma el fragmento que estén en algunas regiones más representadas que otras y que sea un clúster muy grande, entonces tenemos mucha clonación debido a que son ciertos fragmentos que están mucho más representados y se han replicado mucho más que otros. Después también lo que hacemos es hacer el mapping, o sea, dejar la secuencia, a ver, estos fragmentos están todos dispersos, están todos mezclados y no sabemos de qué región del genoma proviene. Entonces se hace el mapping, que sería la identificación a qué regiones del genoma corresponden. Entonces acá nos da otro tipo de archivo. Todos estos son trabajos bien cílicos y bueno, esto es común a los distintos pipelines que se llaman. Después para abajo depende de lo que se quiera obtener, lo que se quiera estudiar, lo que se quiera hacer. Esto es en términos generales para tener una idea de qué se trabaja, cómo se trabaja. Este tipo de secuenciación nueva ha permitido acceder a otro tipo de información que antes no se tenía, que es el genoma nuclear, conocer todo el genoma. Así como se puede conocer el genoma de los humanos actuales, también se puede acceder al genoma del hombre antiguo, de distintos linajes humanos. Entonces, gracias a esto, se pudo conocer en más profundidad la historia evolutiva del hombre. De esta manera se conoce los neandertales, que son los parientes evolutivos más cercanos de los humanos actuales, vivieron en Europa y Asia antes que desaparecieran hace unos 30.000 años atrás. Gracias a este tipo nuevo de secuenciación se pudo obtener un borrador del genoma de los neandertales. Este borrador posee más de 4.000 millones de nucleótidos, es muchísima la información, y esta construcción del primer borrador se hizo con el estudio del ADN de 3 individuos. ¿Qué pasó al tener el borrador del Neandertal al compararlo con el genoma de los humanos modernos? ¿Qué información nos dio? Bien, al comparar el genoma del Neandertal con 5 genomas humanos actuales que provienen de diferentes partes del mundo, pudieron identificar regiones genómicas bajo selección positiva. Esto quiere decir que son regiones que si mutan, cambian, están bajo presión selectiva y que ocurrieron en el ancestro de los humanos. Este tipo de selección ocurrió en el ancestro de los humanos. En estas regiones se conoce que son genes que están involucrados en el metabolismo, en el desarrollo cognitivo y esquelético. Y lo más llamativo es que al hacer la comparación con estos genomas hallan que los neandertales compartían más variantes genéticas con los humanos actuales en Eurasia que con los humanos actuales en África subsahariana. ¿Y esto evolutivamente qué quiere decir? Evolutivamente esto significa que el flujo de genes, es decir, la migración y cruzamiento de los neandertales con los antepasados no africanos, ocurrió antes de la divergencia de los grupos euroasiáticos. ¿Y esto qué nos dice? ¿Para qué nos ayuda a conocer los genes involucrados en la herencia multifactorial? Al ser distintos linajes, al tener humanos
genomas hoy en día que provienen de distinto linaje, los podemos comparar y ver estos cambios en estos genes importantes. Por ejemplo, el gen FOXP2, que es un gen que está involucrado en el lenguaje neandertales, o el gen EPAS1, que está involucrado en la adaptación a la altitud en el linaje de Denisovans. Otro de los usos que ha permitido este tipo de secuenciación es conocer el origen de las infecciones. Se conocía que la tuberculosis, a la actual, la que está en América, se corresponde, está toda evolutivamente relacionada con la tuberculosis proveniente de Europa. Y siempre se asumía y se sustentaba en estos estudios que la tuberculosis en América fue post a Colón. Sin embargo, al estudiar esqueletos antiguos cerca de Perú, encontraron ADN de esta bacteria, ADN antiguo de esta bacteria, y pudieron secuenciarla gracias a estas nuevas tecnologías de secuenciación. Y hallaron que están evolutivamente más relacionados con la tuberculosis proveniente de focas y lobos marinos. Por lo tanto, se sabe hoy en día que la tuberculosis estaba antes de la llegada de los europeos a América. Gracias a estas nuevas tecnologías de secuenciación se pueden tener acceso a los genomas de los virus también y conocer cuál es el origen de los brotes de infecciones. Este es el caso de la fiebre amarilla de Brasil, en el cual se analizaron 65 genomas del virus provenientes entre enero y abril del 2017. Se hizo una filocronología y en base a esto se puede deducir cuál es el ancestro, de dónde proviene el brote, y ubicándolo geográficamente se puede conocer los flujos, cómo ha ido la migración del virus y cómo se ha ido propagando. Asimismo, ustedes deben recordar que en el genoma nosotros tenemos genes que codifican para proteínas o que tienen función en la regulación génica. Sin embargo, hay otras regiones en las que no tienen tanta presión selectiva, que están por deriva génica. Entonces, la tasa de mutación en estas regiones son mayores y esto nos permite medir la variabilidad genética. En este estudio, por ejemplo, se midió la variabilidad genética entre los distintos genomas del virus, de virus provenientes de distintos tiempos. Este es el virus de la influenza, el H3N3, que ha sido aislado durante varias temporadas en Nueva York. Entonces tenemos acá el tamaño de la población viral versus el tiempo, del más reciente al más antiguo. Y podemos ver cómo varía el tamaño de la población viral a través del tiempo, gracias a analizar esta variabilidad genética entre las distintas muestras. Asimismo, comparando la variabilidad genética, también nos permite conocer los saltos que produce un virus, los saltos de hospedador de una especie a otra y la dinámica en esta transición. De esta manera se estudió, por ejemplo, el virus de la rabia en distintas poblaciones de murciélagos. Se estudiaron 372 secuencias del virus, de un fragmento de 759 pares de base, que provienen de 17 especies de murciélagos. Y estas muestras se tomaron entre 1997 y 2006 en distintos estados de los Estados Unidos. Gracias a eso pudieron ubicar el virus ancestral, o sea, el brote, dónde surgió el brote, y cuál es el seguimiento, cómo fue ocurriendo los saltos de hospedador de una especie a otra. Y asimismo también hizo posible testear factores que están relacionados con la dinámica del salto, de la transición de un hospedador al otro. Y siguiendo con el tema de estas nuevas tecnologías de secuenciación y el estudio de la genética de poblaciones, volvemos a nuestra especie. Y en nuestra especie es muy importante hoy en día el proyecto Varioma Humano, que lo que hace es recolectar secuencias y curar estas secuencias con respecto a las variaciones genéticas humanas que afectan a la salud humana. Sin embargo, hay diferencias en estas frecuencias de estas variaciones genéticas y tienen distintos efectos dependiendo también de las poblaciones. Una misma variante genética o grupo de variantes genéticas puede producir distintos efectos en distintas poblaciones, ya que están en contextos distintos a nivel genómico, a nivel de la célula dentro,
Entonces, la repercusión es distinta. Debido a esto, este es un gran proyecto a nivel mundial, pero dado que las poblaciones hay diferencias a nivel poblacional en las distintas zonas, en las distintas regiones mundiales, a cada lugar, por ejemplo en América Latina, Argentina tiene su proyecto de varioma humano. Este se le llama Nodo, y acá tienen la página a la que pueden acceder. El objetivo es tener una base de datos por regiones, dado que una variante muy común en un grupo étnico en una población puede ser muy raro en otra población. ¿Quiénes aportan a esta base de datos? Esta base de datos surge, o la fuente de esta secuencia, de esta información, es aportada por las instituciones y laboratorios de diagnóstico. Como dijimos anteriormente, las variantes genéticas tienen distintas frecuencias en distintas poblaciones, y esto en los grupos étnicos. Además de la frecuencia, también se debe tener en cuenta que una misma variante genética o un mismo grupo de variantes genéticas puede producir diferentes efectos en diferentes poblaciones. Bueno, espero que les haya gustado. De manera anexo la información complementaria de lo que es genética de población.